Hoy nos metemos de lleno en unos textos muy interesantes sobre Göbekli Tepe. Es ese yacimiento arqueológico en Turquía que, bueno, está poniendo patas arriba muchas ideas sobre el comienzo de la civilización. La fuente principal se llama Göbekli Tepe. El templo precede a la civilización. Y la pregunta que lanzan estos documentos es potente, ¿eh? ¿Y si la religión organizada no vino después de las ciudades y la agricultura, sino que fue, digamos, la causa? Esto choca frontalmente con décadas de arqueología. Vamos, que se habla de un bombazo informativo. Exacto. La visión de siempre era, primero lo material, ¿no? La agricultura, te asientas, luego viene la sociedad compleja y, al final, pues la religión para unirlo todo. Göbekli Tepe sugiere que igual fue al revés. Sí, recordemos esa visión clásica rapidito. Los cazadores-recolectores, nómadas, descubren la agricultura, se hacen sedentarios, montan pueblos, ciudades, y luego, solo entonces, aparecen los templos, la religión organizada. Pero claro, llegan los años 90, las excavaciones de Klaus Schmidt en Göbekli Tepe, y ¡pum!, aparece algo que nadie se esperaba. Unas estructuras megalíticas enormes, circulares, con esos pilares de caliza en forma de T, algunos de 5,5 metros, toneladas de peso, y decorados con relieves de animales. Impresionante. Y lo que de verdad rompe los esquemas es la fecha, ¿verdad? Ahí está la clave. Estamos hablando del 9500 al 8000 a.C. O sea, hace unos 11.500 años. Sí, sí. Eso es miles de años antes que Stonehenge, que las pirámides, y sobre todo antes de la agricultura como tal, o de las ciudades en esa zona. Es que es muchísimo antes. Y hecho por cazadores-recolectores. Los textos lo recalcan mucho. No hay rastro de casas permanentes, ni de agricultura a gran escala asociada a esa fase de construcción principal. Cuesta imaginar cómo gente que vivía en grupos pequeños y móviles se coordinó para levantar semejantes moles. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tanto lío? Pues la interpretación que más fuerza tiene, viendo lo que hay, es que era un centro ceremonial, un santuario, vamos. Como no hay casas y sí muchísimos huesos de animales, sobre todo salvajes, se piensa en grandes banquetes, en rituales. Y esto, pues sugiere que fue una necesidad espiritual o social de juntarse para rituales, lo que motivó a estos grupos, que eran seminómadas, a colaborar a una escala, sin precedentes para ellos. O sea, de ahí viene la hipótesis esta, la inversa que comentan los textos. Que la necesidad de juntarse para los rituales creó la necesidad de alimentar a toda esa gente. Y eso, a su vez, pudo empujar a experimentar con los cereales, a cultivarlos y al final a asentarse cerca de esos sitios sagrados. El templo como motor. Justo, esa es la idea principal ahora. Que los templos no serían la consecuencia de vivir en ciudades, sino quizá la causa. Y ojo, que no es un caso único. Hay otros sitios cerca, como Karahan Tepe, también en Turquía, con cosas muy parecidas y de la misma época. Parece que había toda una red cultural antes de la agricultura centrada en estos lugares rituales del creciente fértil. Y instituciones como el Instituto Arqueológico Alemán o la UNESCO le dan mucha importancia a esto, claro. De la secuencia causa-efecto que teníamos. 2. La fecha. Es que es increíblemente antigua para esa monumentalidad. 6.000 años antes que Stonehenge, nada menos. Y 3, demuestra que se podían hacer construcciones megalíticas complejas antes de la agricultura, lo que desafía la idea de que solo las sociedades agrarias podían organizarse así. Sí, y la evidencia es bastante sólida, ¿eh? Lo que decíamos, no hay casas permanentes allí mismo, la iconografía de los pilares es súper compleja, claramente simbólica, no es algo práctico. Luego, cerca sí que estaban los ancestros salvajes de los primeros cereales que domesticamos, lo que podría sugerir que esa transición se aceleró por la necesidad de abastecer estos encuentros rituales. Y sobre todo, la escala. Es que eso demuestra una cooperación y una organización social muy sofisticada antes de la agricultura a gran escala. Hay quien habla de un excedente cognitivo o simbólico como el verdadero motor inicial. Entonces, para resumir la gran idea que nos deja Göbekli Tepe, quizás la historia no fue primero aseguramos la comida y el techo y luego ya si eso pensamos en los dioses. A lo mejor fue al revés. Que la búsqueda de un significado compartido, esa necesidad de rituales colectivos, fue lo que nos impulsó a organizarnos de otra manera, a cultivar y a construir, lo que luego llamamos civilización. Exacto. Plantea que lo espiritual, lo simbólico, no fue un añadido posterior,
un lujo, sino una fuerza fundacional. La verdad es que cambia bastante la perspectiva sobre nuestros propios orígenes como sociedad. Y nos deja una reflexión final ahí flotando. Si esa necesidad de tener un propósito común fue tan potente hace 11.500 años como para, bueno, reorganizar sociedades enteras, ¿qué nos dice eso sobre el papel que sigue jugando hoy esa búsqueda de sentido, de conexión colectiva, como motor de la acción humana? Ahí queda eso.